que tendremos nuestros servicios de 4 shaot. And I know there are some here who are happy about that. Y sé que hay algunos aquí que están contentos en cuanto a ello. So we're going to take these 4 hours. Entonces vamos a tomar. I don't believe it. Trust vamos a tomar estas 4 shaot y dice la rabina, yo no lo creo. Yo no lo creo. Trust me on this one. We're gonna stick to the game plan. Confía en mí. Vamos a pegarnos al plan original. And so starting next Shabbat, entonces comenzando el próximo Shabbat, followed by the New Year celebration next Roman Sunday, seguido por la celebración del Año Nuevo que coincide con el domingo romano, and every week thereafter in the New Year, y cada semana después de eso en el Año Nuevo, we're going to celebrate the Shabbat according to the way we believe the patriarchs celebrated it. Vamos a celebrar el Shabbat de acuerdo a como creemos que los ancestros lo celebraban. As well as celebrate the Shabbat that Yeshua celebrated in his love by joining the Jewish people. Al igual que celebrar el Shabbat como Yeshua lo celebraba en Ahabá, en aprecio, al unirse con el pueblo Yahudí. Between the two celebrations, entre las dos celebraciones, it is highly unlikely that we will miss the true Shabbat. Es muy improbable que nos perdamos el real Of course, Shabbat. we could always add the lunar Shabbat. Por supuesto, siempre podríamos agregar el Shabbat lunar. And we could do 3 Shabbats. Y podemos hacer 3 Shabbats every week. Cada semana. This way you'll never miss. You'll know that there's no shot in the world that you're going to miss the Shabbat. Just every Yom is Shabbat. Yay! Yay! All right, but mejor que todo Yom sea Shabbat. And that's an important concept. Y ese es un concepto muy importante. And during the Moadim here at Goshen Betzafon, y durante los tiempos apuntados aquí en Goshen Betzafon, I'm going to share a teaching that I'm not going to share with the rest of you. Voy a compartir una enseñanza que no voy a compartir con el resto de ustedes. That is a missing piece. Que es una pieza que estaba ausente, perdida. The missing key. La clave perdida. To why all the calendars are wrong. De por qué todos los calendarios están errados. We believe ours is the most advanced yet. Nosotros creemos que el nuestro es el más avanzado todavía. But that's with the understanding that they're all wrong. Pero ese es con el entendimiento que todos están equivocados. And I have the key why Yahweh allowed them all to be wrong. Y tengo la clave de por qué Yahweh permitió que todos estuvieran equivocados. And so if you're planning on joining us here for Pesach, Chag Matzot, and Bikurim, first 2 days I'm going to share the key to why all the calendars are blessed by Yahweh to be wrong. And then on Yom HaBikurim I'm going to teach about the resurrection and bring it back to focus on Yeshua. Y voy a enseñar de cómo Yahweh permite que todos estos calendarios estén errados y de cómo en Bikurim voy a traer esta llave, esta clave que ha estado perdida y volver a traer nuestro enfoque a Yeshua. And so today will be the last 4-hour service. Entonces hoy será el último servicio de 4 shaot, when 4 horas. When we go to 2 Torah services every week, cuando nos traslademos a 2 servicios por semana, servicios de Torah por semana, there will be 2 short services. Habrán 2 servicios cortos. Each of those services, cada uno de esos servicios, will be approximately 2 to 2.5 hours. Será aproximadamente 2 a 2 shaot y media, 2 horas y media. So that'll help a lot of folks. Así que eso ayudará a mucha gente. Now, exactly how that's going to play out, we have yet to determine. Y exactamente cómo eso se va a desenvolver, todavía no lo sabemos. Now, in other words, we might do the Torah Parsha. En otras palabras, quizás hagamos la parashá de Torah on one day. En un yom. And then on the other do the Brit Hadashah. Y en otro quizás hagamos Brit Hadashah. And then we might do worship. We might cut worship down from 1 hour. Y quizás cortemos la exaltación quizás de una sha'ah, de una hora. To 2 half-hour segments. A 2 segmentos de 30 minutos. Either way. De cualquier manera. We have to be led by the Ruach. Tenemos que ser guiados por Ruach. But I believe it'll be a blessing because the services will be shorter. Pero creo que será una braca porque los servicios serán más cortos. And the word and the anointing will be just
just as powerful. Y la palabra y la unción será aún igual de poderosa. So make a note that from now on, Entonces hágase una nota que de hoy en adelante we will be on the air for 2 Torah services per week, estaremos en el aire para 2 servicios de Torah por semana. both in the duration of 2 to 2.5 hours. Ambos durando de 2 a 2:30 sha'ot, Now, 2 horas y media. And that's starting next week. Y eso es comenzando la próxima semana. And for the entire month of Aviv, Y para el mes entero de Aviv, the Enochian day of Shabbat el Yom de Shabbat de Enoch will be on Roman Sunday. estará coincidiendo con los domingos. In the second month, En el segundo mes it'll be on Tuesday. coincidirá con los martes. In the third month, En el tercer mes it will be on Thursday. coincidirá con los jueves. And then back to the next quarter or the fourth month, Y luego regresará al próximo cuarto o el cuarto mes. it'll go back to Sunday. Regresará a ser domingo. Correct? Yes. Okay. For the summer. And we'll keep the announcements by Facebook, Twitter, Y mantendremos as los well as on anuncios. our radio page. So all you need to do is check in and you'll know when the services are. Haremos los anuncios a través de Facebook, Twitter, nuestra página web y otras áreas de correo electrónico para que sepan cuándo son los servicios. What's interesting is Lo que es interesante es que that there's another way of determining the Enoch calendar, hay otra manera de configurar el calendario de Enoch, which we're not using because it doesn't separate the Chodesh as a special kind of day. lo cual no estamos usando porque no separa al Jodesh, al mes, como un yom especial. But many within the Enoch calendar movement use this. Pero muchos dentro del el movimiento del calendario de Enoch usan esto. So what they do is, let's say the Aviv, of course, is next Roman Sunday, which is March 17th. Entonces lo que hacen es que ellos, por supuesto, consideran que el próximo domingo, que es el 17 de marzo, es el principio del año. So they chain the weeks. Entonces encadenan las semanas. They don't separate Chodesh as the start of the month. No separan a Jodesh como el inicio del mes. But what's interesting is, the reason I mention that, Pero lo que es interesante y la razón por la cual menciono every esto 7 days es que cada 7 yamim, 7 días, after next Sunday después del domingo próximo, is Shabbat. es el Shabbat. So Shabbat is, they include Aviv 1, Entonces incluyen el primero de Aviv, Shabbat. que es Shabbat, 7 days later, Shabbat. y el próximo tiempo es Shabbat. So what's nice about that system Y lo que es top de ese sistema is that Shabbat es que el Shabbat is the same es el mismo for the whole year. para el año entero. And what's ironic, Pero lo que es irónico those who include Aviv 1, es que aquellos que incluyen el 1 de Aviv and then they count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. y luego cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, What's nice is lo que es tov o placentero de ello that Shabbat does not change. es que el Shabbat no cambia It's through the whole year. a través del año entero. It's always going to be on the same day. Siempre será el mismo yom. The problem with that is, El problema con eso es que by neglecting the beginning of the month or the Chodesh, al ignorar el principio del mes, del Chodesh, they have the unsolvable problem tienen el problema sin solución of having the new month day, the Chodesh, de hacer que el Chodesh, el yom del mes nuevo, fall on a 6-day workday coincida con uno de los yamim laborales or an annual Shabbat. o un Shabbat I'm sorry, or a weekly Shabbat. o un Shabbat semanal. And we know that cannot be. Y sabemos que eso no puede ser. So that's why there's this discrepancy. Y es por eso que hay esta inconsistencia. But what's interesting Pero lo que es interesante is that those who are doing the Enoch calendar that way, que aquellos que están haciendo ese calendario de Enoch de esa manera, their weekly Shabbats sus Shabbat semanales for the whole year para el año entero will be on Roman Saturday, coincidirá con el sábado romano. just like Yeshua did with the Yehudim. Así como Yahshua hizo con los Yahudim. So if you follow the months resetting every 30 days, Entonces, si siguen la reactivación o la reiniciación de los meses cada 30 yamim, you 30 have días, what we have. tienen lo que tenemos nosotros. The Shabbats will rotate Que los Shabbats harán una rotación between Roman Sunday, entre el domingo romano, Roman Tuesday, el martes romano and Roman Thursday. y el jueves romano. But if you do the Enoch calendar the way some people do it, Pero si observan el calendario de Enoch de la manera que lo hacen algunas personas, by discounting
al descontar the Chodesh, el Jodesh, el mes, then ironically, entonces irónicamente Shabbat will always fall el Shabbat siempre coincidirá on Roman Saturday, con el sábado romano, at least for this coming year. por lo menos por este año que viene. So those who don't follow the Jewish Shabbat, Entonces aquellos que no siguen el Shabbat Yahudí, but do follow the Enoch pero calendar, sí siguen el calendario de Enoch, if they use that method, si usan ese método, we'll be celebrating Shabbat estarán celebrando el Shabbat all year todo el año, on Saturday, los sábados romanos, which I find interesting. lo cual yo encuentro interesante. Okay, now, so again, I mentioned starting next week, Entonces, como dije, mencionando la semana que viene, we're going to go to, but one thing is clear, una cosa es clara, the Ruach HaKodesh que Ruach is HaKadosh moving. está moviéndose. Because what I'm going to teach during the annual Moadim Porque lo que yo voy a enseñar durante los Moadim anuales has been confirmed not only by 3 or 4 different rabbis, ha sido confirmado no solamente por 3 o 4 rabinos but diferentes, even last night, pero aún ayer por la Laila we were listening to Michael Rood. estábamos oyendo a Michael Rood And exactly what I've been sharing y exactamente lo que yo he estado compartiendo privately privadamente with my family, con mi familia why Yahweh will not allow the calendars to be correct, de por qué Yahweh no va a permitir que los calendarios estén correctos, even though it is his heart. aunque es su corazón, But it is his heart es su to corazón fix it arreglarlo at the right time. en el tiempo apuntado. This is not the right time. Este no es el tiempo He apuntado. will fix it. Él lo arreglará. But if we insist that there is only one calendar, Pero si insistimos que solamente hay un calendario, then we are guilty of the sin or presumption. entonces somos culpables del pecado So, de la presunción. Así The, que this is not a teaching right now. esta no es una enseñanza en este momento. I'm just sharing with you the reality Solo estoy compartiendo con ustedes la realidad of what we already know. de lo que ya sabemos. None of the calendars Ninguno de los calendarios are perfect. son perfectos. Each calendar Cada is calendario messed up está arruinado in some way. en alguna manera. Saturday Shabbat is correct El Shabbat del sábado está correcto. if you throw out the new month. Si tiran el mes nuevo, If you include the new month, si incluyen el mes nuevo, it's not correct. no está correcto. 8:15:22 is correct. 8, 15, 22 y 29 son correctos. But you have to throw out the New Testament. Pero uno tiene que tirar fuera el Nuevo Testamento. Because in the New Testament, Porque en el Nuevo Testamento, Yeshua and the disciples Yeshua y los Talmidim hang out with the Jews. se reúnen con los judíos. Not on their Shabbat, No en su Shabbat, but on the Shabbat. pero en el Shabbat. So they're all wrong. Así que todos están equivocados. And so we finally have to come to a place Y entonces finalmente necesitamos llegar a un lugar where we have to admit, donde tenemos que admitir, if Yahweh wanted us to know, si Yahweh quisiera que lo supiéramos, we would all know it. todos lo supiéramos, But none of us know it. pero ninguno de nosotros lo sabemos. Everybody studies Todo el mundo escudriña and says they know. y dicen que lo saben. Everybody says the Ruach Todo el mundo dice, Ruach gave me this revelation. me dio esta To revelación. one, he gave the revelation A uno dio la of the revelación crescent moon. de la luna creciente, To the other, the full moon. a otro de la luna llena, To the other, the dark moon. al otro de la luna oscura, To the other, no moon. al otro de ninguna To the luna, Enoch movement, al movimiento de Enoch. we have 9 calendars Tenemos 9 calendarios in the Enoch movement. en el movimiento de Enoch. In the lunar movement, En el movimiento lunar we have 4 tenemos 4 or 5. o 5. So don't think just because you're leaving the moon Entonces no piensen que solo porque están abandonando a la luna that things are going to get easier. que las cosas se van a poner más Because fáciles. you're going to go from 4 calendars Porque van a ir de 4 calendarios to 9. a 9. So don't think that it was easier Entonces no piensen que era más fácil when we used to use the moon. cuando usábamos la luna And now it's going to be easier, or it was easier. y que sería más fácil. The Ruach is speaking expressly, not about whose calendar is right, because none of them are right. Ruach está hablando expresivamente no de qué calendario está correcto, porque ninguno está correcto. But the word of correction that I heard from Michael Rood, I heard it from Steve Berkson, I heard it from Sam Thompson, I heard it from 5, 6 different rabbis that I respect.
Pero la palabra de corrección que oí de And now I'm saying the same thing. de Steve Bergson, de Sam Thompson, de 4 o 5 rabinos que yo respeto y hoy estoy diciendo la misma cosa. So the Ruach is speaking, Así que Ruach sí está hablando, but it's not affirming anybody's calendar. pero no está afirmando el calendario de nadie. Just the opposite. Solo es simplemente lo opuesto. It's speaking a different message. Está hablando un mensaje diferente. That it is not the time Que no es el tiempo to fix de arreglar the calendar. el And calendario. we'll talk more about that. Y hablaremos más Because de ello. if somebody doesn't stop me, I'm going to do the whole teaching now. Entonces, porque si nadie me Somebody has to stop. detiene, voy a hacer la enseñanza entera. Alguien tiene que I pararme. know some of you are hungry and thirsty. Yo Okay, thank you. Yo sé que algunos de ustedes How did you find time to tienen stop me when you were preparing the food? hambre y Oh, sed. you're multitasking. ¿Cómo encontró el tiempo para pararme cuando usted está preparando la comida? Thank goodness we have Está someone to usted stop me. trabajando. Toda raba que alguien me paró. So, let me go on to a different subject. Entonces, vayamos a un tema diferente. Listen, we had 2 or 3 people who wanted to become monthly partners last week. Teníamos a 2 o 3 personas que querían hacerse afiliados mensuales la semana pasada. And then I found out that the link was broken. Y luego descubrí que la conexión a esa página no estaba funcionando. So we had to go back and fix the link. Entonces tuvimos que regresar a arreglar la conexión. Now, right on the radio page or on the TV page under the menu, the drop-down menu that says give, Y ahí en la página de la radio, donde dice den o dar, it'll take you right to the website. le llevará directamente a la página web. And on the website, Y ahí en la página web it'll take you to 7 levels of partnership. lo llevará a 7 niveles de afiliación. Please don't misunderstand me. Por favor, no me The malentiendan. $10, $20 every week is a blessing. Some of you are so faithful like clock. Los $10, $20 son una braca. Algunos de ustedes son tan leales que funcionan como un reloj. And we don't want to mess with your program of giving. We don't want to change it. Y no queremos arruinar su programa de dádiva, no lo queremos cambiar. But I'm talking to people Pero estoy hablando con personas whose lives have been really affected cuyas vidas han sido realmente afectadas to grow and be discipled for Yeshua and live as Israel by this ministry. de crecer, de ser instruidos por Yahshua y de vivir como Israel por este ministerio. Would you please, ¿Pueden, por favor, ustedes? please, Por favor, do what Revelation says? hagan lo que dice Revelación. It doesn't say we overcome the world No dice que nosotros vencemos al mundo by the blood of the Lamb por la dam del Cordero and the word of our testimony. y la palabra de nuestro Let's just testimonio. briefly, this will be 2 minutes. Veamos brevemente y esto se llevará 2 minutos. Can we get some fresh air in the Kihilat? We need to open a window or put the air on. ¿Podemos, por favor, tener algo de aire fresco en la Kehilá? In Gilead, Revelation chapter 12. En Gilgalá capítulo 12, And let's go to Revelation Gilead, vayamos a Gilgalá, Revelación, Baruch Hashem Yahweh. Chapter 12, exaltado sea el nombre de Yahweh, capítulo 12, and let's see. Let's make sure we get the scripture correct. vamos a ver si tenemos la escritura Because correcta, I didn't plan on saying this. porque yo no planeaba hablar de esto, So Baruch Hashem Yahweh. así que exaltado sea el Here nombre it de is. Yahweh, aquí está, Gilead 12:11. Gilgalá 12, 11, Revelation 12:11. Revelación 12, 11. Here's how we overcome the difficult things in life. Aquí es como vencemos las cosas difíciles de la existencia. We overcome the devil Vencemos al diablo by the dam of the Lamb por la dam, la sangre del cordero, and by the word of our y testimony. por la palabra de nuestro testimonio. But notice, Pero noten, most people stop there. la mayor parte de la gente para ahí. Revelation 12:11. Revelación 12, 11. Most people stop there. La mayor parte de la gente se Oh, we overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Bingo. End of verse. No.
wrong. It's not the end of the verse. No, ahí no acaba el verso, que vencemos al diablo con la dam del cordero y con la palabra de nuestro testimonio. Ahí no acaba. Most of us think it's the end of the verse. La mayor parte de nosotros pensamos que es el fin del verso. But those who stop here Pero aquellos que paran ahí will not overcome their problems, no vencerán sus problemas, will not overcome the devil no vencerán al diablo and the world. y al mundo. So who is going to overcome the enemy and the world? Entonces, ¿quién Which one va of a Yeshua's vencer people? al enemigo y al mundo? ¿Quién de la gente de Yahuwah? Which de one of Yeshua? Yeshua's people ¿Quién de la gente de Yeshua will overcome the world and the enemy? va a vencer al mundo y al enemigo? S period, A period, can. Ese punto A, punto ta. Those who continue to read the rest of the verse Aquellos que continúan leyendo el resto del verso and apply it. y lo aplican. What does your Bible say? ¿Qué dice su Biblia? It says, and they also, the ones who also did not love their life, Y dice, y menospreciaron sus existencias, even when required to die. aunque se les requiriera morir. If you don't do number 3, Si usted no hace el número 3, the world and the devil el diablo, el mundo y el diablo will overcome you. van a vencerle. You will not overcome him. Usted no los va a vencer a ellos. That's why most believers don't know the last part of that verse. Y es por eso que la mayor parte de los creyentes no conocen la parte final de ese verso. Because they stop there Porque ahí paran and they are overcome y son vencidos instead of being overcomers. en lugar de ser vencedores. So how do we overcome? Entonces, ¿cómo es que vencemos? The blood of the Lamb, La dam del the cordero, word of our testimony, la palabra de nuestro testimonio, and we grow and mature y crecemos y maduramos to die to ourselves, para morir a nosotros mismos. and we don't love our life Y no apreciamos nuestras existencias, even to death. aún hasta la muerte. So the money that we were saving Entonces el dinero que estábamos to ahorrando buy stocks and bonds and real estate, para comprar inversiones we die to self inversiones y tierras, nos morimos a nosotros mismos and we lay it at the feet of the apostles. y lo ponemos a los pies de los apóstoles And we say, hey, y decimos, hey, you need me as a partner. usted me necesita como afiliado. I'm here. Estoy aquí, I hear you. te oigo, I'm going to die to self. le oigo, voy a morir a mí mismo. I only have $500-600 a month coming in, Yo solo tengo 500, 600 entrando, but I'm going to lay $50 a month at your feet. pero voy a poner Every month as a partner. $50 I'm going to be one a of sus those pies. people. I'm going to be one of those special chosen folks that Yahuwah can count on and that you can count. Cada vez como afiliado voy a ser yo una de esas personas especiales en las que puede confiar Yahuwah y en las que usted puede confiar. And I apply this verse to giving, Y aplico este verso a dar, but it applies to anything. pero se aplica a cualquier cosa. But in relation to asking you Pero en relación a pedirle a to usted become a financial partner with me monthly, de hacerse un afiliado mensual conmigo mensualmente, then you know that you are participating in the way that Yahuwah has given us to overcome. entonces usted sabe que está participando en el camino que Yahuwah nos ha dado para The vencer. blood of the Lamb, La dam del the cordero, word of the testimony, la palabra de nuestro that testimonio, Yeshua lives que Yeshua vive, because he lives in me. porque Él vive en mí. And he's doing the same thing in my life that he did in the lives of the disciples of the first century. Y está haciendo en mi existencia, en mi vida, lo mismo que Él estuvo haciendo en las existencias de los talmidim, de los apóstoles del primer siglo. But don't be like the many messianics and church people. Pero no sean como los muchos mesiánicos y gente de la iglesia. They conveniently, or the enemy has conveniently erased Convenientemente a ellos, o mejor dicho, el enemigo ha borrado the last part, la última parte, which is the most important la part. cual es la parte más importante. In every area of our life, En cada área de nuestras existencias, when we're asked to die to self, en donde se nos pide morir a nosotros we say, mismos, okay, decimos, "Top, we don't love our life, no apreciamos nuestra existencia, even to death. aún hasta la muerte. Could be physical death Podría ser muerte física at the hands of the haters of the Besorah, en las manos de los odiadores de Besorá, or more likely, o más aún, in this modern age, en esta época moderna, a death una muerte to self, al ser, where someone that speaks for Yahuwah or the voice of Yahuwah en donde alguien quien habla para Yahuwah o por Yahuwah o la voz is de asking Yahuwah you to pick up your cross
daily and follow him, le está pidiendo que levante su madero cada yom y que lo siga. but you love your life too much Pero ustedes aprecian su existencia demasiado to commit. para comprometerse, Whether it's money ya sea dinero or any other area. o cualquier otra área. Which is why when you hear me talk about coming on board as a partner, Lo cual es que cuando usted me oye hablar acerca de afiliarse, unirse como some of afiliado, you hear money, algunos de ustedes oyen dinero, some of you hear manipulation, algunos de ustedes oyen manipulación. then don't give. Entonces, no dé. Keep your money. Quédese con su dinero. Let it rot where it's already rotting and bearing no fruit. Deje que se pudra donde ya se está pudriendo y donde no está dando fruto. What I'm saying to Lo que you, yo le estoy diciendo a usted that finances es que las finanzas is one of those areas. son es una de esas áreas, It's not the only area, no la única área, but in relation to asking you to be my partner, pero en relación con pedirle a usted que sea mi it's one of afiliado, those areas es una de esas áreas where in order to give regularly and make the commitment and make sure that we don't fail on that commitment, en donde para dar regularmente y no fallar en ese compromiso, we have to die to self. tenemos que morir a nosotros That's the mismos. bad news. Esas son las malas noticias. My things Mis cosas are now your thing. ya son sus cosas. That's the hard part. Esa es la parte difícil. The good part is La parte tobe, that's how you overcome the enemy. que así es como se vence al enemigo. The blood of the Lamb, La sangre del the cordero. word that Yeshua is living in you and doing the same things in you that he did in our brethren 2,000 years ago. La palabra que Yahshua está viviendo en usted y que Él está haciendo lo mismo en usted que hizo en nuestros fraternos hace 2000 años You're a atrás. witness of his life-changing power. Usted es un testigo de su poder que cambia vidas. And the part that the enemy has not wanted you to remember, Y la parte que el enemigo no quiere que usted se recuerde, those who do not love their things but are willing to die to self daily. aquellos que no aprecian sus cosas, pero que Don't están love their dispuestos a morir ante sí mismos cada yom, que Even no to- aprecian a su existencia, Even to death. aún hasta la muerte. And so, again, I'm going to ask you to prayerfully Y por lo tanto, una vez más, les voy a pedir que con oración go to the giving menu vayan al menú donde está la opción de dar, or on the radio page de hacer su donación, ahí en la página de la radio, where it says become a monthly partner. donde dice hágase un afiliado mensual, o ahí en la página de la tele. Praise Yah, it's fixed. Y todo Rabayawa que ya se ha arreglado. Once we fixed it, Una vez que lo arreglamos, last week we picked up 2 new monthly partners. la semana pasada pudimos unir a 2 afiliados más And you know that mensuales. this ministry has your best interests in heart. Y usted sabe que este ministerio está pensando en lo mejor para usted de todo We corazón. love you, we pray for you, Le apreciamos, oramos por usted. we're here for you. Estamos aquí para usted. Just to give you a little idea of what we do in our spare time. Solo para darle idea de lo que hacemos en nuestro tiempo libre. Last Sunday I took the family El domingo pasado llevamos a la familia to the Union Correctional Facility a una facilidad de correcciones and we ministered to a wonderful brother donde ministramos a un fraterno maravilloso who was charged with double murder and kidnapping. quien fue le dieron cargos de doble asesinato y secuestro, And we ministered to him y ministramos a él in front of his sister, enfrente de su fraterna, su hermana, a Catholic, una I católica. don't think born again. No creo que ha nacido de nuevo. And we were there. Y estábamos That's what ahí. we did Sunday, And her friend and her friend. that is born again. Now, this is what we do when we're not in Y su front amiga que sí ha nacido de nuevo. when we're not in front of the camera. Y esto es lo que hacemos cuando no estamos enfrente de la cámara. Now, tomorrow I'm scheduled to take a call Y mañana tengo en mi plan tomar una llamada from an Orthodox Jewish man de un hombre judío y judío ortodoxo who contacted me and said, Rabbi, I read your testimony of how Yeshua walked into your room 26 years ago quien se comunicó conmigo and revealed himself to you. y me dijo, Rabino, yo leí su testimonio de cómo Yahshua entró a su cuarto y se reveló a sí mismo a usted. And something similar happened to me. Y algo muy similar me pasó a mí. But I have hated him. Pero yo lo he odiado. I've chased other people away from him. Yo he corrido a otra gente lejos de él. I've cursed him.
lo he maldicho and I've lied about him. y he mentido acerca de él. Tell me, Rabbi Moshe, Dígame, Rabino Moshe, will he take me? ¿me tomará él? Can I be ¿Me forgiven? recibirá? After doing all that, Después de hacer todo eso, will he really forgive me? ¿realmente me perdonará? And so I'm scheduled to contact him in the morning. Y entonces tengo el plan de comunicarme con él en la He mañana. may even be watching today. Quizás hasta esté viendo hoy. And he knows that I'm calling to pray with him Y él sabe que le voy a llamar para orar con él and lead this Orthodox Jewish man y de guiar a este hombre judío ortodoxo, to the Yeshua who appeared to him a Yeshua, quien se le apareció a in a él vision en una visión many years ago. muchos años atrás. That's what we do. Eso es lo que nosotros So please hacemos. take a few moments, Así que tómese unos cuantos momentos, go to the TV giving menu, vaya al menú de la televisión, PayPal, or please, if you can finally, you know you've been our partner anyway. You know you've been there following this ministry for years. Please, this is the time to step forward, encourage us, and get into one of those levels of partnership. PayPal o cualquier otra manera. Y por favor, usted sabe que necesitamos animar, a ser animados, y únase con nosotros a través de uno de esos niveles de afiliación. We'll be back with the Word of Yahweh in a few minutes. Regresaremos con la palabra de Yahweh en unos cuantos minutos. Stay tuned, please. Quédese sintonizado. Don't go anywhere. We're going to be sharing things today that we've never shared before. No se vaya a ningún lugar. Estaremos compartiendo cosas con usted que no hemos You compartido. don't want to miss today's exciting message. No se quiere perder el mensaje excitante de hoy. Thank you for giving. Toda Rabá por dar. Show
Hashem Yahuwah, we are back, I think, and I hope you're back with us. And our translator is in the process of coming to join us. We look forward to sharing today's exciting message with you. We're going to do things a little bit differently today. And she'll be with us. Sister Alvia will be right back with you. And again, we want to wish you a hearty and meaningful Shabbat day. And today I'm going to be preaching a message for a few hours that I've entitled Entering Enoch. So again, if you have social media or other ways to contact friends and family, you want to quickly ask them to jump on board and tune in, whether it's by radio. We have a radio signal. We have a TV signal going. We also have a phone service going. They can call the number and listen in by telephone. You can give them the number. It's right on the bottom of the TV page, and also it's on the radio page. Again, I'll be preaching a message for a few hours today entitled Entering Enoch. Una vez más estaré proclamando un mensaje hoy titulado Entrando a Enoch. I want to read you a few things. Quiero leerles unas cuantas cosas. And I'm going to start by going where we should always start, which is in the Torah. Y voy a empezar donde siempre debemos de empezar, y eso es ir a Torah. In Bereshit chapter 5. En Bereshit capítulo 5. In Bereshit chapter 5. Yes, our listenership is growing. Thank you. Thank you for having your dad and your daughter and everybody that you know needs to hear the word of Yahweh. Nuestra audiencia está creciendo y Torah va por llamar a su papá, a su hija, todos los que necesitan escuchar la palabra de Yahweh. And we may in fact have 700 before today's broadcast. 700 listeners before it's over. Y quizás hoy tengamos 700, so praise Yahweh for His love and His growth in our ministry. Quizás tengamos hoy 700 oyentes antes de que finalice la transmisión, y toda rabá y exaltado sea Yahweh por su crecimiento y su ministerio. So we'll be talking about Enoch today, so you want everyone to quickly tune in and join in. Entonces estaremos hablando de Enoch, así que quieren que todos consigan que todos se sintonicen y se unan. We're going to start where we always should start, which is in the Torah. Y vamos a empezar donde siempre debemos empezar, que es en Torah. Bereshit, Genesis 5, 23 and 24. Bereshit, Génesis 5, 23 y 24. 23 y 24. Mariamni, would you read that for us, please? Mariamni, ¿nos puede leer eso, por Bereshit favor? 5, 23 and 24. Bereshit, capítulo 5, versos 23 y 24. Shouldn't take you long to get it. It's right in the beginning. Go. And all the Yamim of Hanok were 365 years. Interesting that Hanok lived 365 years. Today the year is 365 days like he taught us. Interesante que Hanok haya vivido 365 Yamim, y hoy nuestro año el año solar consiste de 365 Yamim o días. Verse 24. Verso 24. And Hanok had his halacha with Elohim, and he was not, for Elohim took him. So he had his walk with Elohim, and Elohim took him somewhere up to the Shamayim for some purpose, and he was no longer found. Entonces él tenía su caminar con Elohim, y de Elohim se lo llevó a algún lugar para algún propósito, y ya no fue encontrado. Then we're going to go to the Sefer HaYashar, or the book of the upright. Y luego vamos a ir al libro de Yashar, el libro de los derechitos. The book of Jasher, and the Restoration Scriptures True Name Edition was the first book to canonize Jasher after 2,000 years of being neglected. Y aquí en el libro de las Escrituras de Restauración, edición de nombre real, fue el primer libro en volver a restaurar el libro de Yashar después de que fue quitado del canon de la Escritura. Sefer Yashar, chapter 3. Capítulo 3 del libro de Yashar. And I'm going to need help in this. Voy a necesitar ayuda con esto. And for the Spanish folks, I hope and pray you have a copy of Sefer Yashar. Y para las personas que leen en español, espero que ustedes tengan una copia del libro de Yashar. What? Translate, it's going to be a very difficult translation because we're going to do a lot of reading. I don't Nobody know. has to speak in Spanish. Okay, so it's important for us. So bear with us
This Así is que gonna, aguántenos, por favor. this is going to be a long and difficult translation, Esta será una larga y difícil traducción, but it's important pero es in importante the overall scheme of things. para la perspectiva grande de las cosas. So we're doing this for our Spanish friends, our Entonces, Spanish-speaking friends, Estamos haciendo esto para nuestros amigos de habla hispana and But- others and other Latin speakers, and other Italians, others listening in Brazil and French. Portuguese. Portuguese. But it's going to be a difficult. This next 10-15 minutes is going to be difficult. Pero estos próximos 10 a 15 minutos van a ser difíciles. All right, read for me, please, the entire chapter Léame por favor el capítulo entero, in English and in en Spanish inglés y en español, of chapter 3 del capítulo 3 of the book of Joshua. del libro de Yashar. Go ahead. And Enoch lived 65 years, and he begat Methuselah, and Enoch walked with Elohim after having begot Methuselah, and he served Yahweh and despised the evil halachot of men. Y Enoch vivió 65 años y él engendró a Metusalem, y Enoch caminó con Elohim después de haber engendrado a Metusalem, y él sirvió a Yahweh y despreció y odió los malos caminos de los hombres. And the being of Enoch was wrapped up in the Torah of Yahweh, in knowledge and in understanding. And he wisely retired from the sons of men, and secreted himself from them for many days. Y el ser de Enoch estaba envuelto en la Torah de Yahweh, y en conocimiento, y en entendimiento. Y él sabiamente se retiró de entre de los hijos de los hombres, y se escondió a sí mismo de ellos por muchos yamim. And it was at the expiration of many years, while he was serving Yahweh and praying before him in his house, that a malach of Yahweh called to him from Hashemayim, and he said, Hineni. Man. Y fue después de la expiración de muchos años, mientras que él estaba sirviendo a Yahweh y orando delante de él en su casa, que un mensajero de Yahweh lo llamó de los firmamentos, y él le dijo, Hineni, heme aquí. And he said, Rise, go forth from your house, and from the place where you do hide yourself, and appear to the sons of men, in order that you may teach them the halacha in which they should go, and the work which they must accomplish, to enter into the halachot of Elohim. Before, thanks to Yahweh Y toda rabá Yahweh, and the rediscovery of Sefer Yashar, y el redescubrimiento del libro de Yashar, we have more information tenemos más información about the life of Enoch, acerca de la Jaim, la vida de Enoch, than almost any other que más que cualquier otro resource recurso, other than the book of Enoch itself. además del libro de Enoch mismo. In other words, the book of Joshua En otras palabras, este libro de Yashar has more to say about Enoch tiene más que decir en cuanto a Enoch than even Jubilees. que aún el libro de los jubileos. So continue reading. Así que continúen leyendo, verse 4. Y él le dijo, levántate, ve de tu casa y del lugar en donde tú te escondes a ti mismo, y aparécete a los hijos de los hombres para que tú les puedas enseñar a ellos el camino en el cual ellos deben de andar y el trabajo que ellos deben de hacer para entrar en los caminos de Elohim. 5. And Enoch rose up according to the word of Yahweh, and went forth from his house, from his place, and from the chamber in which he was concealed. And he went to the sons of men, and taught them the halachot of Yahweh, and at that time assembled the sons of men, and acquainted them with the Torah of Yahweh. Y Enoch se levantó de acuerdo a la palabra de Yahweh, y fue de delante de su casa, del lugar, de su lugar, y del cuarto en donde él se escondía. Y él fue a los hijos de los hombres, y les enseñó los caminos de Yahweh. Y en ese tiempo asambleó a los hijos de los hombres y los familiarizó con la Torah de Yahweh. 6. And he ordered it to be proclaimed in all places. What's it? The Torah. Sí. Rivka, Rebbitzin, is that door open back there? Because it's making a little noise. Is that door open? The radio room door? No, it's the... Oh, okay. Make it a little lower if you don't mind. Okay, go ahead.
And he ordered it to be proclaimed in all places where the sons of men dwelt, saying, Where is the man who wants to know the halachot of Yahuwah and Tob works? Let him come to Hanok. See that? Let Yeah. him come into the Yachad. Come into Chanukah. Come to Chanukah. That's what Yahweh is saying today. No more calendars. No more guesswork. No more every Ephraimite making his own come to Chanukah. You want understanding and wisdom in Torah? Come to Chanukah. Y él ordenó que fuera proclamado en todos los lugares en donde moraban los hijos de los hombres, diciendo, ¿dónde se encuentra el hombre que quiera saber los caminos de Yahuwah y las obras Tob? Que él se venga a Hanok. Y el rabino dice, ven cómo se trata de venir a Hanok, de venir a ser enseñados por Hanok, de entrar a la Yahad, a la congregación o la asamblea cerrada y secreta de Yahuwah. 7. And all the sons of men then assembled to him, for all who wanted this thing went to Hanok. And Hanok reigned over the sons of men according to the word of Yahuwah, and they came and bowed to him, and they heard his word. Y todos los hijos de los hombres se asamblearon a él, por todos aquellos que anhelaban esta cosa, fueron a Enoch. Y Enoch, gobernó sobre los hijos de los hombres de acuerdo a la palabra de Yahuwah. Y ellos vinieron y se postraron delante de él, and they heard his word. May I make an interjection, Rabino? ¿Puedo hacer un comentario, Rabino? I think it's important to know, creo que es importante saber that many of these men that would come to him, que muchos de estos hombres que venían a él were his children, grandchildren, and descendants. Eran muchos de ellos sus hijos, sus nietos y descendientes, in addition to being children of other brothers and sisters, además de ser hijos de otros fraternos y fraternas. But he may have been an Abba of many of the people of that time. Él quizás era un Abba de mucha de la gente de ese tiempo, especially because people lived such a long time. Especialmente porque la gente vivía tanto tiempo. Do you think he did that with one wife? No. You think Enoch had more than one wife? Probably. Okay. Y el rabino pregunta, ¿cree usted que eso aconteció con una sola esposa? Y le digo que no. Y pregunta, si creo yo que él tenía más de una esposa, y le digo, probablemente. Verso 8. And the Ruach of Elohim was upon Hanok, and he taught all his men the Chokmah, the wisdom of Elohim, and his halachot. And the sons of men served Yahuwah all the Yamim, all the days of Hanok. And they came to hear his Chokmah, his wisdom. Y Ruach de Elohim estaba sobre Hanok. Y él enseñó a todos sus hombres la sabiduría de Elohim y sus caminos. Y los hijos de los hombres sirvieron a Yahuwah todos los Yamim, todos los días de Hanok. Y ellos vinieron a escuchar su sabiduría. And all the Melachim of the sons of men, both first and the last, together with their princes and Shoftim, came to Hanok when they heard of his wisdom, and they bowed down to him. And they also required of Hanok to reign over them, to which he consented. But not as a king, but as a Torah teacher. Right. Y todos los reyes de los hijos de los hombres, ambos el primero y el último, junto con sus príncipes y con sus jueces, vinieron a Hanok a oír de su sabiduría y se postraron delante de él y le requirieron que Hanok reinara sobre ellos, a lo cual él consentió. Y el rabino dice que no como un hombre, pero como maestro de Torah. Verse 10. And they assembled in all 130 Melachim and princes, and they made Hanok Melech over them, and they were all under his power and command. Y ellos asamblearon en total a 130 Melechim y príncipes, y ellos hicieron a Hanok rey sobre ellos, y todos ellos estaban bajo su poder y su orden. May I introduce something else? It's interesting, es interesante that in the times of Ahasuerus, I believe it was 127 provinces. Creo que en los tiempos de Ahasuerus eran de la reina Hadassah, eran 127 provincias. So I believe that these princes are the ones that Yahuwah appointed for the different
regions of the world, and they all submitted to him. They all submitted to his, So to his 127 ministry. is not a small number. Which is why everybody we're talking knew, of countries. which is why everybody knew the calendar, because they all submitted to him. Mm-hmm. He was the one who taught all the nations. Mm-hmm. So obviously they didn't have a problem with the calendar. El número, le estaba diciendo yo que el número 127, 130, 130 in this case, no es un número pequeño, ya que representa a los países de ese tiempo o a las naciones, y el rabino dice que sí, y es por eso que todos conocían el calendario en esa época, porque todos se sometieron a la enseñanza de Enoch. Amen. Baruch Hashem Yahweh. Verse 11. And Enoch taught them wisdom, knowledge, and the halachot of Yahweh, and he made shalom among them. And shalom was throughout the See, earth. the halachot is Torah, and the wisdom and knowledge is of astronomy, the calendar. Las halachot es And that Torah, wisdom is still available if we know where to look for it. y la sabiduría y el conocimiento es la astronomía o el calendario, y sigue ahí todavía esa sabiduría si sabemos dónde buscarla. Continue. And he made shalom among them, and shalom was throughout the earth during the life of Enoch. Y Enoch les enseñó sabiduría y conocimiento y los caminos de Yahweh, y él hizo shalom, calma, tranquilidad entre ellos. Y shalom estaba por todo el mundo durante la vida de Enoch. 12. And Enoch reigned over the sons of men 243 years. And he did mishpat and tzedakah with all his people, and he led them in the halachot of Yahweh. Y Enoch reinó sobre los hijos de los hombres 243 años, y él hizo juicio y rectitud con todo su pueblo, y él los guió a ellos en los caminos de Yahweh. And these are the generations of Enoch: Methuselah, Elisha, and Elimelech, 3 sons. And their sisters were Milcah and Naamah. And Methuselah lived 187 years, and he begat Lamech. And by the way, Nachma became one of Noah's 2 wives. We know that from other scriptures. Nachma, the daughter of Enoch, became one of Noah's 2 wives. That's from the book of Jasher, elsewhere. Y estas son las generaciones de Enoch: Methuselah, Elisha y Elimelech, 3 hijos. Y sus fraternas eran Melca y Naamah. Y Methuselah vivió 187 años y engendró a Lamech. Y el rabino agrega que Naamah era la esposa de Noé, era su segunda esposa, como leemos después aquí en el libro de Yashar, donde nos clarifica que Noé tenía 2 esposas. Hija de Enoch. Era hija de Enoch. Yes, so Enoch was his Abba-in-law. And Enoch era su suegro, el suegro de Noé. And it was in the 56th year of the life of Lamech when Adam died. 930 years old was he at his death. And his 2 sons with Enoch, and Methuselah his son buried him with great pomp, as at the burial of Melechim, kings, in the cave which Elohim had told him. So Enoch was involved in the burial of Adam. Así que Enoch estuvo involucrado en el sepulcro de Adán. Y fue en el año 56 de la existencia de Lamech que murió Adán. 930 años tenía él a su muerte, en el tiempo de su muerte. Y sus 2 hijos, con Enoch y Methuselah su hijo, los sepultaron con gran elogio, gran grandeza, así como en los sepulcros de los reyes, en la cueva que Elohim le había dicho. And in that place all the sons of men made a great mourning and weeping on account of Adam. It has therefore become a custom among the sons of men to this yom. Y en ese lugar todos los hijos de los hombres hicieron gran lamentación y lloro a causa de Adán.
y por lo tanto fue costumbre entre los hijos de los hombres hasta este tiempo. And Adam died because he ate of the tree of knowledge, and he and his children after him, as Yahuwah Elohim had spoken. Y Adam murió porque él había comido del árbol del conocimiento, y él y sus hijos después de él, así como Yahuwah Elohim había hablado. And it was in the year of Adam's death, which was the 243rd year of the reign of Enoch. In that time, Enoch resolved to separate himself from the sons of men and to secret himself as at first in order to serve Yahuwah. Y fue en el año de la muerte de Adán, cual era el año 243 del reino de Enoch, 243 del reino de Enoch, que en ese tiempo Enoch resolvió apartarse a sí mismo de los hijos de los hombres y esconderse a sí mismo como al principio para poder servirle a Yahweh. And Enoch did so, but did not entirely secret himself from them, but kept away from the sons of men 3 days, 3 yamim, and then went to them for 1 yom. Y Enoch lo hizo, pero no completamente se escondió a sí mismo de ellos, pero se mantuvo lejos de los hijos de los hombres 3 yamim, 3 días, y luego iba a ellos 1 yom, 1 día. And during the 3 yamim that he was in his chamber, he prayed to and praised Yahweh, his Elohim, and the yom on which he went and appeared to his subjects, he taught them the halachot of Yahweh, and all they asked him about Yahweh, he told them. Y durante los 3 yamim que él estaba en su cuarto, él oraba y exaltaba a Yahweh su Elohim. Y en el yom, en el día en el cual él iba y se aparecía delante de sus sujetos, él les enseñaba los caminos de Yahweh. Y todo lo que ellos le preguntaban acerca de Yahweh, él se los decía. 20. And he did in this manner for many years. And he afterward concealed himself for 6 yamim, and appeared to his people 1 yom in 7. Shabbat. And after that, once in a month. Chodesh. And then once in a year. Aviv. Until all the Melechim, princes and sons of men, sought for him, and wanted again to see the face of Enoch, and to hear his word. But they could not, as all the sons of men were greatly afraid of Enoch, and they feared to approach him on account of the Elohim, like awe that was seated upon his countenance. Therefore, no man could look at him, fearing he might be punished and die. That's the Shekinah, the beauty of Yahweh's holiness. Esa es la Shekinah, o la preciosidad de la apartación de Yahweh. And I'm going to explain to them what we're talking about. Verse 20. Y él hizo esto de esta manera por muchos años. Y él después comenzó a esconderse a sí mismo por 6 yamim, 6 días, y le aparecía a la gente en 1 yom, en 7, o sea, en el Shabbat. Y después de eso, una vez al mes, que es el Chodesh, y luego una vez al año, que es en Aviv. Hasta que todos los reyes, los príncipes y los hijos de los hombres lo buscaban y anhelaban de nuevo volver a ver el rostro de Enoch y oír su palabra. Pero cuando no podían, así como todos los hombres, estaban con gran temor de Enoch y temían acercársele a él a causa de el asombro como Elohim que estaba sobre él, sobre su rostro. Por lo tanto, ningún hombre lo miraba a él, temiendo que sería castigado y que moriría. 21. And all the Melechim and princes resolved to assemble the sons of men and to come to Enoch, thinking that they might all speak to him at the time when he should come forth among them. And they did so. Y todos los reyes y los príncipes resolvieron asamblear a los hijos de los hombres y venir a Enoch, pensando que todos ellos podían hablarle al mismo tiempo cuando él estaba supuesto a venir delante de ellos. Y así lo hicieron. And the yom came when Enoch went forth, and they all assembled and came to him. And Enoch spoke to them the words of Yahweh, and he taught them chokmah, wisdom, and knowledge. And they bowed down before him. And they said, May the Melech live! May the Melech live!
Y en el Yom cuando Enoch venía hacia adelante, todos ellos se asamblaron y vinieron a él. Y Enoch habló las palabras de Yahweh a ellos, y les enseñó sabiduría y conocimiento, y ellos se postraron delante de él, y dijeron, que viva el Melech, el rey, que viva el Melech. And in some time after, Now listen carefully. escuchen aquí con mucho cuidado. Again, I know there's a lot of reading, but we're going to get into the message. Una vez más, sé que hay mucha lectura, pero vamos a entrar al mensaje. And I've entitled this message, Entering Enoch. Y he titulado este mensaje, Entrando Many of en us Enoch. need to enter his understanding, Muchos de nosotros necesitamos entrar en su entendimiento to get away from the calendars of men. para apartarnos de los calendarios de los hombres. Now, read verse 23 of Sefer Yashar, Jasher, chapter 3, Lea el verso 23 del capítulo 3 de Yashar. and you're going to see what's going to happen. Y van a ver lo que va a pasar aquí. And here you're going to see why he alone Y aquí van a ver por qué solo él has been chosen ha sido escogido for this ministry. para este ministerio. Continue. Continúen. 23. And in some time after, when the Melechim and princes and the sons of men were speaking to Enoch, and Enoch was teaching them the halachot of Elohim, Meaning the Torah. queriendo decir Torah, behold, a malach of Yahweh then called to Enoch from the Shemayim, and wanted to bring him up to the Shemayim, to make him reign there over the sons of Elohim, as he had reigned over the sons of men upon the earth. Do you get that? Y después de algo de tiempo, Okay, now Spanish. Okay. cuando los reyes y los príncipes y los hijos de los hombres estaban hablando con Enoch, hablándole a Enoch, y Enoch les estaba enseñando los caminos de Elohim, he aquí un mensajero, un malaj de Yahweh, le llamó a Enoch desde el firmamento, que quería traer a Enoch al firmamento para hacerlo reinar sobre los hijos de Elohim, así como él había reinado sobre los hijos de los hombres, sobre la tierra. Baruch Hashem So the Yahweh. voice of the Malach, the angel of Yahweh, Así que la voz del malaj, el ángel de Yahweh, wanted and tells you quería y le dice a usted what Bereshit, Genesis 5, 23 and 24 don't tell you. lo que Bereshit 5, 23 y 24 no le dice a usted. The reason that Enoch was caught up to heaven and they looked for him, but he was not, La razón por la cual Enoch fue llevado a los firmamentos y lo buscaron y no lo encontraron is because Yahweh had appointed, don't miss this, Yahweh had appointed him es porque Yahweh lo había apuntado a él. Yahweh lo había asignado to become a Malach, de hacerse un malach, a messenger un mensajero of the calendar. del calendario. Time, seasons, sun, moon, stars. Tiempo, estaciones, Shemesh, sol, Yareach, luna, Kokabim, estrellas. And to become the chief Y para convertirse en el jefe and rule y gobernar all the Melachim, gobernar a todos los malachim, all the angels. a todos los ángeles. Now, Yeah. we're going to continue Vamos a continuar to wonder, preguntándonos is the book of Enoch reliable? que si el libro de Enoch es confiable, Even if it wasn't reliable. aunque no fuera confiable. That means Jashar is not reliable. Eso quiere decir que Yashar no es That means confiable. Genesis chapter 5 is not reliable. Eso quiere decir que Génesis capítulo 5 no es That confiable. means Hebrews chapter 11 is not reliable. Eso quiere decir que Hebreos capítulo 11 no es confiable. Some of you say to me, well, how do we know that the book of Enoch is trustworthy? Algunos de ustedes me preguntan, ¿cómo sabemos que el libro de Enoch es confiable? Because somebody compiled it years later. Porque alguien lo compiló años después. Here's my answer. Y aquí está mi respuesta. Who wrote what we read in today's Torah Parsha? ¿Quién leyó lo que nosotros leímos hoy en la parashá de In Torah? Deuteronomy 34. En Deuteronomio 34. Moshe's dead. Moshe ya murió, He can't Moshe está write muerto. and describe no puede escribir ni describir his own funeral, su propio funeral, his own burial, su propio su propia sepultura, the details los of the detalles children of Israel de los hijos de Israel, mourning lamentando for 30 days. por 30 yamim. We read that in today's Torah Parsha. Leímos eso en la parashá de Torah de hoy. Who wrote Deuteronomy 34? ¿Quién escribió Deuteronomio 34? Moshe wasn't there. Moshe no estaba ahí.
Who wrote Joshua 24? ¿Quién escribió Yahoshua 24? It says Yahushua was buried under the oak tree Dice que Yahoshua fue sepultado bajo el árbol in the land of Ephraim. en la aresa tierra de Efraín. How did Joshua know where he was buried? ¿Cómo supo Yahoshua dónde fue sepultado? He was dead. Si estaba muerto. Who compiled, edited, and wrote Joshua 24? ¿Quién compiló, escribió y editó Yahoshua capítulo 24? Who wrote all the parts of Samuel ¿Quién escribió todas las partes de Samuel? after Samuel was dead? Después de la muerte de Samuel. The book says 1st and 2nd Samuel. El libro le dice primera y segunda de Samuel. By the time we get into 2nd Samuel, Para el tiempo que uno entra a segunda de Samuel, Samuel was dead. Samuel ya murió, ya está muerto. Did Samuel write Samuel after he was dead? Fue que Samuel escribió segunda de Samuel después So- de haber muerto. So when someone tells you the book of Enoch was not written by Enoch, but it was compiled at the time of Yeshua, Entonces cuando alguien le dice que el libro de Enoch no fue escrito por Enoch, pero que fue compilado en el tiempo de Yeshua, you tell them, usted dígales, Moses wasn't in the garden, Moisés no estaba en el jardín and 2,500 years later, he's describing what's in the garden. y 2500 años después él está describiendo lo que estaba en el jardín. Moses is dead. Moisés está muerto. Somebody compiled and wrote Deuteronomy 34. Alguien compiló y escribió Deuteronomio 34. And here's another thing. Y aquí hay otra cosa. How many books did Yeshua write? ¿Cuántos libros escribió Yeshua? 0. 0. So how do we know it's true? Entonces, ¿cómo sabemos que es cierto? Somebody compiled Alguien lo compiló and edited y lo editó. Yeshua's teachings, Editó las enseñanzas de Yeshua and they witnessed them y fueron testigos de in the ellas 4 Besorot. en los 4 evangelios. Just because Enoch didn't write the book of Enoch Solo porque Enoch no haya escrito el libro de Enoch, doesn't discount no descuenta that his teachings que su were enseñanza, preserved by our forefathers sus enseñanzas fueron preservadas por nuestros antepasados and compiled in the first y century compiladas en el primer siglo, before Yeshua. antes de And it's Yeshua. called the book of Enoch. Y se llama el libro de Enoch. The references and terms in the book of Enoch Las referencias y las palabras en el libro de Enoch, that are directly or indirectly quoted in the Brit Hadashah, que son directa o indirectamente citadas en Brit Hadashah, in the renewed en covenant. el convenio renovado, Direct references, son referencias directas. 10. 10 hay, But terminology, pero en palabras, en frases, like Ancient of Days, como el antiguo de los son, Yamindías, son of Man, hijo del hombre, son of the woman, hijo de la mujer, over 100. más de 100 frases, Yeshua quoted Enoch. Yeshua citaba a Enoch. So obviously, Entonces, he's obviamente, not going to quote a book él no va a citar un libro that was written que fue escrito 15, 20, 30, 40, or 100 years 15, 20, 30, 40 o 100 años before he comes to earth. antes de que él viniera a la tierra. So if we're going to criticize the book of Enoch, Entonces, si vamos a criticar al libro de Enoch, then we have to use equal weights and measures. tenemos que usar pesas y medidas iguales. Then we have to throw out Deuteronomy 34, Y por lo tanto, tenemos que tirar fuera Deuteronomio 34, Joshua 24, y a Josué 24, much of 2 Samuel, la mayor parte de Segunda de Samuel and the entire New Testament. y el completo Nuevo Testamento. Why? ¿Por qué? Because Yeshua never wrote it. Porque Yahshua no lo escribió. Somebody wrote about what he taught. Alguien escribió de lo que él enseñó. Equal weights and measures. Medidas y pesos iguales. Same thing. Misma We cosa. can be sure Podemos tener la certeza that this Enoch que este Enoch was real, era real. his teachings Estaba were enseñando, real, sus enseñanzas eran and had been reales preserved for us y han sido preservadas para nosotros by Yahuwah por Yahweh through our forefathers. a través de nuestros How antepasados. great was Enoch? Qué grande era Enoch. Sefer Yashar 3:23. El libro de Yashar 3:23. Yahuwah had appointed him, don't miss this, Yahweh lo había apuntado y no se pierdan esto. to rule in. I feel like just getting up it because I don't think anybody's going to get what I'm saying. Siento como pararme porque creo que nadie va a entender lo que estoy diciendo. If they can grasp it. Si pueden entenderlo. To rule in heaven. Enoch fue asignado ser gobernador en el firmamento. Satan was thrown out of heaven. A Satán fue tirado del firmamento. Enoch
called to rule the angels in heaven. A Enoch se le llamó ir a gobernar a los mensajeros ángeles en el firmamento. Now you know why Satan has worked overtime? Y ya saben por qué Satán ha trabajado más de tiempo To tell you. para decirle a usted. Enoch didn't write anything. Enoch no escribió nada. The book of Enoch is very unreliable. El libro de Enoch es muy There inconfiable. are many different manuscripts. Hay muchos manuscritos diferentes. Listen, you bird brain. Escuche usted, cabeza de pájaro. There are about 8 or 9 Enoch manuscripts. Hay como 8 o 9 manuscritos de Enoch. Those of you who trust in Christ Jesus, Aquellos de ustedes que confían en Cristo Jesús. you know how many manuscripts of the New Testament there are? ¿Saben cuántos manuscritos del Nuevo Testamento existen? In Greek? En el griego, 5,000. 5,000. Over 5,000. Más de 5,000. No two Ninguno de los dos agree with each other. está de acuerdo el uno con el otro. So don't use that as a criteria. Así que no usen eso como criterio. The teachings of Enoch Las enseñanzas de Enoch are clear. están claras. Now check this out. Entiendan esto. Satan Hasatán knew sabía that because Enoch would become the ruler que a causa de que Enoch se haría el gobernador in heaven, en el firmamento, taking his place, tomando su lugar, of course, por supuesto, under Yeshua, bajo Yahshua, Of course. por supuesto. he wanted to eliminate Él quiso eliminar all the knowledge toda la sabiduría that Enoch received que Enoch recibió when he ruled cuando él gobernó as a malach como malach of Melachim de Malachim in heaven. en el firmamento. And because Enoch Y a causa de que Enoch rebuked Satan reprendió a Hasatán and exposed y Satan lo expuso and explained what's written y explicó lo que está escrito in Bereshit chapter en 6 Génesis capítulo 6 about the fallen angels acerca de los malachim caídos becoming Nephilim haciéndose nefilim or giants o by gigantes cohabitation with women. al cohabitar con mujeres. Enoch knew all about that. Enoch sabía todo de aquello. And because a major portion of Enoch's writings are to expose the devil's dirty tactics, Y a causa de la mayor parte de los escritos de Enoch son para exponer las tácticas del diablo, he's told the entire religious world le ha dicho él a todo el mundo religioso that Enoch que Enoch is not scripture, no es escritura, it's not reliable, no es confiable and nobody y knows que nadie sabe if it's true. si es cierto. No, of course, Por supuesto, because it was Enoch porque fue Enoch who testified quien testificó against Satan en contra de Hasatán and what he y did lo que él hizo to corrupt the world, para corromper al mundo, how evil became evil, de cómo la maldad se hizo maldad and how y wickedness cómo la maldad became wickedness. se hizo maldad. Throw out all the writings of Enoch Tiren fuera todos los escritos de Enoch compiled by others, compilados por otros, and students, we have no witness. y no tenemos testigos. All we have is a Torah. Lo único que tenemos es The Torah. Torah cannot serve as its own witness. Torah no puede servir como su propio testigo. There has to be a second Tiene witness. que haber segundo testigo. Throw out Enoch, Y tira fuera Enoch. and the devil can say, "Oh, Y el diablo puede decir, oh, I never forced myself upon women." yo nunca me forcé sobre las mujeres. That's a Jewish fable. Esta es una fábula judía. There are not people in the world No today hay gente en el mundo hoy that are literally the sexual offspring que son literalmente los engendrados sexualmente of me, the devil. de yo, el diablo. These just crazy fantasies. Estas son fantasías locas. Because Enoch Porque Enoch bears witness. da testimonio. He was called up to heaven Él fue llevado al firmamento and shown these things. y se le enseñó estas Now you cosas. understand why. Y ya entiende usted por qué. Organized, listen carefully, organized religion La and religión- disorganized religion La religión organizada y la religión will desorganizada never accept the book of Enoch. nunca aceptará el libro de Enoch. Because in its pages, Porque en sus páginas we have exposed hemos expuesto the answers las of respuestas why the flood came de por qué vino el and diluvio why Yeshua is coming to destroy the y earth por qué Yahshua está viniendo a destruir la tierra and to save the righteous. y a rescatar a los tzadikim. It's in those pages. Está en esas páginas. Now, let's read verse. Have you read verse 23 in Spanish? Yes, I have. Do you understand what I'm saying here? ¿Entienden ustedes lo que estoy diciendo aquí? When the Torah says in Bereshit 5:23-24 that Yahuwah called him up to the Shamayim, Cuando Bereshit, Génesis 5, 23 y 24 dice que Yahweh lo llamó a ir allá al firmamento, it was to make him ruler era para hacerlo gobernador over all the angels. sobre todos los malachim.
and never died. y nunca murió. Moses died. Moshe murió. Joshua died. Yahoshua murió. This blows my mind. Esto me asombra. We have to cover this man's ministry. Tenemos que cubrir el We have to ministerio cover de his este varón. writings. Tenemos que cubrir sus escritos. We have to cover his teachings. Tenemos que cubrir sus enseñanzas. He never taught a calendar. Él nunca enseñó un He calendario. never taught Él guidelines. nunca enseñó guías. He had nothing to say about the start of the year. Él nunca tuvo nada que ver con el comienzo del He had año. nothing to say about the start of the month. Él no tuvo nada que decir con el comienzo del mes. Let's go with what our forefathers learned in Babylon, and let's continue to look to the moon. Let's continue to do what our forefathers did and forget about Enoch. Vayamos a hacer aprendamos lo que se enseñaba en Babel, aprendamos lo que aprendieron nuestros ancestros en Babel y cómo ellos aplicaron todo lo que se les enseñó y olvidémonos de Enoch. The deception La decepción of the ages. de las épocas. The deception, La decepción. which is why Yahuwah ¿Cuál es razón por la will cual Yahweh not release the correct time, no soltará el tiempo correcto? so that all of our feasts and Shabbats are mere celebrations and rehearsals. Para que todas nuestros Shabbats y nuestras fiestas sean solamente celebraciones y ensayos And are never the exact day, y nunca son el yom exacto. because we continue Porque nosotros to continuamos reject the ministry, rechazando el ministerio, the ongoing el ministry, ministerio continuo, which has never ended. lo cual nunca ha acabado. It continues. Continúa. From where? ¿De dónde? Shammai. Del Shamaim. Where is Enoch today? ¿En dónde está hoy Enoch? Where is Enoch today? ¿En dónde está hoy Enoch? The same place he was El mismo lugar donde se encontraba. when he was called up He's in cyberspace. and taken. Donde fue llamado y llevado. So what does that make him today? Entonces, ¿qué lo hace a él hoy? What is Enoch today? ¿Qué es Enoch hoy? A prophet? ¿Un profeta? No. No. The head of the angels. Es la cabeza de los malachim. The king of the angels. El rey de los malachim. But we don't see him. Pero no lo vemos. But he still ministers. Pero él sigue ministrando. He hasn't disappeared. Él no se ha The desaparecido. scriptures don't say he disintegrated. Las escrituras no dicen que él fue He desintegrado, was taken to live sino que fue llevado a vivir with the Melachim. con los malachim. Of course Satan doesn't, because Satan no longer lives in that Y place. por supuesto que Hasatán, a causa de que él ya no vive en Yeshua ese said, lugar, I beheld Satan come from heaven and fall from heaven like lightning. I was there. I threw him out. Yeshua dijo, yo vi a Hasatán caer como relámpago del firmamento, yo estuve ahí, yo lo tiré. And Enoch took his place Y Enoch tomó su lugar as the head of the como angels. cabeza de los And malachim. now you know why Satan Y ya usted sabe por qué Hasatán doesn't mind what calendar we follow, no le importa qué calendario as long as seguimos, we don't recognize siempre y cuando que no as reconozcamos legitimate como legítimo the end time apostolic el ministry ministerio de los tiempos finales apostólico of the living Enoch, del Enoch the viviente, ruler del of gobernador all over the Melachim. que está sobre los malachim. Continue, verse 24. Verso 24. And this is not the book of Enoch. Y este no es el libro de Enoch. This is from the book of Jasher. Este es del libro de Yashar. You know who wrote the book of Jasher? ¿Saben quién escribió el libro de Yashar? Very possibly Muy posiblemente Joshua Yahoshua or Moses. o Moshe. One of the two. Uno de los dos. We're not sure. No lo sabemos. Joshua mentions it Yahoshua lo menciona. in Joshua 10:13. En Yahoshua 10:13. Very possible. Muy posiblemente. He was taught by Moses. Él fue enseñado por You Moshe. think Joshua knew a little bit about Enoch? ¿Creen ustedes que Yahoshua conocía un poquito acerca de Enoch? We don't know anything. Pero nosotros no sabemos Because some website, nada, porque una página web, looking into a webcam, buscando, viendo adentro de una webcam, web, like they say in India, web, told us, oh, es no importante, no, escritura, no. no es importante, no es escritura. Continue. Continúen. Verse 24. Verso 24. When at that time Hanok heard this, he went and assembled all the inhabitants of the earth and taught them chokmah and knowledge and gave them Torot from Elohim. And he said to them, I have been required to ascend into the Shemayim. Wow. Required. See that? Go ahead. Requerido. Why? Because he was taking Satan's place. ¿Por qué? Porque él estaba tomando el lugar de Hasatán. So Satan Entonces Hasatán became the Lord of the calendar se hizo el amo del calendario on earth. aquí en la all tierra. the false calendars.
de todos los calendarios falsos, Enoch became the guardian se hizo el guardián of the true calendar. del real calendario. They switched. Cambiaron lugar. Satan came down, Hasatán bajó and Enoch y Enoch came up subió in Yahweh's perfect time. en el tiempo perfecto de 7 Yahweh. generations 7 generaciones after Satan después de que Hasatán was thrown out fue tirado abajo through what he did. a través de lo in que the él Garden hizo of Eden. en el jardín del Edén. 7. 7. Perfect. Perfecto. Continue. Continúe. I have been required to ascend into the Shemayim. No, I think we did that, didn't we? I therefore do not know the yom of my going. Spanish. Y cuando en ese tiempo Hanoc oyó esto, él fue y asambleó a todos los habitantes de la arez de la tierra y les enseñó sabiduría y conocimiento y les dio Torot, instrucciones de Elohim. Y él les dijo a ellos, se me ha requerido ascender al firmamento y por lo tanto yo no sé el yom de mi partida. And now therefore I will teach you Hokmah and knowledge and will give you Torah before I leave you, how to act upon earth whereby you may live. And he did so. How to act, how to behave, how to please Yahweh. I will teach you before I leave how to please Yahweh. Then I will get it from the angels and I will give it to you again through the Ruach. But right now in person, later on again, when I ascend, through the Ruach. Les enseñaré, dice el rabino, les enseñaré cómo He's a actuar, malach. cómo comportarse, cómo vivir delante de Yahweh, complaciéndole para que vivan. Y luego yo ascenderé y adquiriré más información, más conocimiento de los malachim, de los ángeles, y yo luego se las compartiré a través de Ruach. Él es un malach. Verse 25 in Spanish. Y por lo tanto yo les enseñaré a ustedes sabiduría y conocimiento y les daré a ustedes Torah antes de que los deje y cómo se comporten sobre la tierra para que puedan vivir. Y él así lo hizo. 26. And he taught them Hokmah and knowledge and gave them Torah and he reproved them and he placed before them Hukim and Mishpatim to do upon earth and he made shalom among them. And he taught them everlasting life, Chayei Olam, and dwelt with them sometime, teaching them all these things. Y él les enseñó a ellos sabiduría, Hokmah y conocimiento, y les dio Torah, y les reprobó, and he reproved them. Another synonym for reprove? Rebuked. Y los reprendió, y él puso delante de ellos Hukim y Mishpatim, estatutos y órdenes, para hacer sobre la tierra. Y él hizo shalom entre ellos y les enseñó la Hayei Olam, la vida, la existencia perpetua, y moró entre ellos por algún tiempo enseñándoles todas estas cosas. And at that time the sons of men were with Hanoch, and Hanoch was speaking to them, and they lifted up their eyes, and the likeness of a great horse descended from the Shemayim. Merkavah, that's the heavenly Merkavah, the chariot. Esta es la Merkavah, el carruaje firmamental. And the likeness of a great horse descended from the Shemayim, and the horse paced in the air. Y en ese tiempo, los hijos de los hombres estaban con Hanoch, y Hanoch estaba hablando con ellos, y ellos levantaron sus ojos, y la similitud de un gran caballo descendió del Shemayim, y el caballo caminaba en el aire. And they told Hanoch what they had seen. And Hanoch said to them, on my account does this horse descend upon earth. The time has come when I must go from you, and I shall no more be seen by you. So he didn't say, I'm not going to go. Entonces él no dijo, yo no me voy a ir. He said, I'm going to go. Dijo, me voy a ir. So let me teach you before I go. Entonces déjenme enseñarles antes de que So me vaya. he accepted his calling Entonces él aceptó su llamado. in verse 23, En el verso 23. which is to what? Lo cual es que To rule over the sons of de Elohim gobernar sobre los hijos de Elohim. in the same way De la misma through manera, teaching and Torah a través de la enseñanza y Torah, that he ruled que él gobierna, over the sons of que men gobernó sobre los hijos de los hombres. while he was on the earth. Mientras que vivía aquí en la tierra. Go ahead. Y ellos les dijeron lo que ellos habían visto, le dijeron a Hanoch, y ellos le dijeron a Hanoch lo que ellos habían visto. Y Hanoch les dijo a ellos, a causa de mí desciende este caballo sobre la tierra. El tiempo ha venido para que yo me vaya de ustedes, y ya no más seré visto por ustedes. Rabbi, I think it's interesting here
Rabino, creo yo que aquí es interesante how the men had to tell him what they saw. He did not see the horse. Cómo los hombres tenían que decirle a él lo que ellos vieron. Él no vio el caballo. They saw the horse. Ellos vieron el caballo. Right. Amen. And the horse descended at that time and stood before Enoch. And all the sons of men that were with Enoch saw him. Y el caballo descendió en ese momento y se paró delante de Enoch. Y todos los hijos de los hombres que estaban con Enoch lo vieron. And Enoch then again ordered a voice to be proclaimed, saying, Where is the man who delights to know the halachot of Yahweh his Elohim? Let him come this yom to Enoch, before he is taken from us. Y Enoch una vez ordenó que una voz fuera proclamada diciendo, ¿dónde está el hombre que se deleita en conocer los caminos de Yahweh su Elohim? Que ese hombre venga este yom a Enoch antes de que él sea quitado de entre de nosotros. And all the sons of men assembled, and came to Enoch that yom. And all the melachim of the earth, with their princesses and counselors, remained with him that yom. And Enoch then taught the sons of men chokmah and knowledge, and gave them Torah of Elohim. And he bade them to serve Yahweh, and walk in his halachot, all the yamim, days of their lives. And he continued to make shalom among them. Y todos los hijos de los hombres se asamblaron, y vinieron a Enoch ese yom, y todos los reyes de la tierra, con sus príncipes y consejeros, permanecieron con él todo ese yom. Y Enoch luego les enseñó a los hijos de los hombres sabiduría y conocimiento, y les dio Torah de Elohim. Y él les rogó que sirvieran a Yahweh, y que caminaran en sus caminos todos los yamim, todos los días de sus Haim, de sus vidas, y él continuó haciendo shalom entre ellos. 32. And it was after this that he rose up, and rode upon the horse, and he went forth, and all the sons of men went after him, about 800,000 men, and they went with him 1 day's journey. Y fue después de esto que él se levantó y se montó sobre el caballo. Y él fue hacia adelante, y todos los hijos de los hombres fueron detrás de él, cerca de 800,000 hombres, y ellos caminaron con él la jornada de un yom. On the second yom he said to them, Return home to your tents. Why will you go? Perhaps you may die. And some of them went from him, and those that remained went with him 6 days' journey. And Enoch said to them every day, Return to your tents, lest you may die. But they were not willing to return, and they went with him. Y luego el segundo yom, él les dijo a ellos, regrésense a su casa, a sus tiendas. ¿Para qué van ustedes? Quizás se mueran. Y algunos de ellos se fueron de él, y aquellos que permanecieron con él caminaron 6 yamim de jornada. Y Enoch les decía a ellos cada yom, regrésense a sus tiendas, no sea que vayan a morir. Pero ellos no estaban dispuestos a regresar, y fueron con él. And on the 6th yom, some of the men remained, and clung to him. And they said to him, We will go with you to the place where you go. As Yahweh lives, death only shall separate us. Y en ese 6º yom, algunos de los hombres que permanecían con él, se aferraron a él, y le dijeron a él, Iremos contigo al lugar a donde tú vas, como vive Yahweh, solamente la muerte nos separe. And they urged so much to go with him, that he ceased speaking to them. And they went after him, and would not return. Y ellos le urgieron a él tanto, que pudieran ir con él, tanto que él dejó de hablarles. Y ellos fueron tras él, y no se quisieron regresar. And when the Melechim returned, they caused the census to be taken in order to know the number of remaining men that went with Enoch. And it was upon the 7th Yom Shabbat that Enoch ascended into the Shamayim in a whirlwind. You think Enoch knew when the Shabbat was? ¿Creen ustedes que Enoch sabía cuándo era Shabbat? He ascended
Él ascendió to rule over the angels, de gobernar sobre los to malachim, receive revelation about the times of Yahweh, para recibir revelación acerca de los tiempos de Yahweh and give it to us. y dárnoslo a Through the nosotros Ruach. a través de Ruach. Those teachings that he taught Esas enseñanzas que él enseñó before he left antes de irse are now recorded ya están grabadas in the book of Enoch. en el libro de Remember, he Enoch. would assemble, Acuérdense que él they would all asambleaba, assemble, se asambleaban todos and he taught them. y él les The enseñaba. things that he taught Las them cosas que él les enseñó were recorded fueron grabadas in what became the book of Enoch. en lo que se hizo el libro de Enoch. Continue. Continúen. He went up to the Shamayim Enoch ascended into the on Shamayim Shabbat. in a whirlwind On Shabbat. on Shabbat. There was no doubt when the Shabbat was, Entonces no había duda de cuándo era Shabbat, like there is today. como lo hay hoy. Enoch knew Enoch sabía. what the sign of the Shabbat La señal del Shabbat was a visible sign, era una señal visible. and so they visibly saw him. Y entonces visiblemente lo Because didn't vieron. Yahweh say that the Shabbat would be a visible sign? Porque no fue que Yahweh dijo que el Shabbat sería una So, señal visible. Enoch fits that. Entonces Enoch cuadra con eso. It's a visible sign Es una señal visible of what day would be the Shabbat. de qué yom sería Shabbat. After teaching them Después de enseñarles for 6 days. por 6 yamim. Okay, so I'm going to review that. And it was upon the 7th Yom Shabbat that Enoch ascended into the Shemayim in a whirlwind with horses and mirkabot of fire. Y cuando los melechim regresaron, causaron que se tomara un censo para saber el número de los que permanecían, de los hombres que se fueron con Enoch. Y fue sobre el 7º Yom Shabbat que Enoch ascendió a los firmamentos en un Wind. um, Ruach grande. un Ruach torbellino. con poder. en un torbellino, con caballos y con mirkabot de fuego. Rabbi, can I say something here? I think it's interesting, creo que aquí es interesante how Yahweh allowed Enoch, como Yahweh le permitió a Enoch to ride this horse on the earth, de montar sobre este caballo sobre la tierra for a week before he left, por una semana antes de irse. It was like the horse was riding, getting ready for his astronomical Or establishing the ride. week, showing what a week is too. Yeah. O igual era como si estuviera preparando estaba forzando a Enoch a montar este caballo por 7 yamim, y el rabino dice sí, que igual estaba enseñando lo que era una semana, estableciendo una semana, una shabua. 37. And on the 8th yom, all the melechim that had been with Enoch sent to bring back the number of men that were with Enoch in that place from which he ascended into the Shemayim. Y en el 8º yom, todos los reyes que habían estado con Enoch enviaron para hacer regresar al número de los hombres que estuvieron con Enoch en el lugar de donde él ascendió a los firmamentos. And all those melechim went to the place, and they found the earth there filled with snow. And upon the snow were large stones of snow. And one said to the other, "Come, let us break through the snow and see. Perhaps the men that remained with Enoch are dead, and are now under the stones of snow." And they searched out, but could not find him, for he had ascended into the Shemayim. Y todos aquellos melechim fueron al lugar que ellos habían encontrado, y encontraron que la tierra ahí estaba llena de nieve, y sobre la nieve estaban largas piedras, grandes piedras de nieve. Y uno se dijo al otro: vengan, quebremos la nieve para ver si por acaso permanecen ahí los hombres que estaban con Enoch, si ahí están muertos, y quizás ya están bajo las piedras de nieve. Y buscaron, pero no lo pudieron encontrar, porque él había ascendido al Shamayim. Scripture makes it clear La escritura declara that claramente he ascended to the heavens. que él ascendió a los firmamentos. Now go with me to Ivrim, Vayan conmigo a Hebreos. Hebrews 11:5. Hebreos 11:5. Again, this message, entering Enoch.
Una vez más, este mensaje titulado Entrando Stay with en us Enoch. because this is a very important instruction. Manténganse con nosotros porque esta es una instrucción muy importante. So there's a lot that the scriptures tell us about Enoch. Entonces hay mucho de que las escrituras nos declaran acerca de Enoch. One of those things Una de esas cosas is that he went to the heavens es que él subió a los firmamentos to rule over the heavens, para gobernar sobre los firmamentos, and before he left, y antes de irse to teach men para enseñarle a los hombres those things esas cosas that includes the time que incluyen los tiempos and it includes the calendar. e incluyen el calendario. Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre Now, de Yahweh. some are no longer tuned in because 4 hours was too long for them. Bye. Have a nice life. You're hungry. You're going to stay with me. Y algunos ya se han ido de la sintonización porque quizás 4 Shaot eran demasiado largas para ellos. Entonces, hasta luego. The hungry are going to stay with us. Los hambrientos se van a quedar con nosotros, literally. They're The not hungry. going to run out. No se van a ir corriendo. Now in Hebrews, Ivrim 11:5, En Hebreos 11:5 it says this: dice así: by emunah or faith, por emuná o creencia, Enoch was translated that he should not see death. Enoch fue trasladado para que no viera la muerte And was not found y no fue encontrado in the earth en la tierra under the snow, so we know that it was in winter. bajo la nieve, así que sabemos que era el invierno, Because Yahweh had translated him. porque Yahweh lo había For trasladado. before his translation, Así que antes de su traslado, he had this testimony él tuvo este testimonio, that he pleased Yahweh. que él complació a So here's Yahweh. a man who pleased Yahweh, Entonces aquí está un varón que complace a who's Yahweh, given wisdom and chokhmah and a binah quien se le ha dado sabiduría, Jokma y Binah, entendimiento, over and above the sons of men. más allá de todos los hijos de los hombres. And he's alive today. Y está vivo hoy. And in the heavens, Y allí en los firmamentos he has been transmitting his truth and his ruach, ha estado transmitiendo su emet, su realidad y su or ruach, through Yeshua's ruach, o a través del ruach de Yeshua, to the sons of men. a los hijos de los hombres. We can only get the time and the wisdom and the calendar Solo podemos obtener el tiempo, la sabiduría y el calendario from him. de él. And that is one of the Y reasons esa es una de las razones we have all of us, por la cual todos nosotros, including most ministries, incluyendo la mayor parte de los have been all ministerios, over the place. han estado por todo lugar. They don't get it No entienden, from Enoch. no lo entienden de So Enoch. whatever we do get Entonces cualquier cosa que sí recibamos from now on de hoy en adelante is going to be through the ministry, va a ser a través del the ministerio, ongoing el ministry ministerio continuo of Enoch. de Enoch. Now let's go to the book of Jubilees or Sefer HaYovelim. Ask people to still stay with us and tune in because we're going to do a little bit more teaching. Y vamos ya en este momento al libro de los jubileos y avísenle a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos que se mantengan sintonizados porque vamos a hacer un poquito más de enseñanza. And we may have to finish this next Shabbat. Y quizás tengamos que continuar con esto para acabarlo el próximo Shabbat. With me to the book of Jubilees, Sefer HaYovelim, Vayan conmigo al libro de los jubileos, Sefer HaYovelim, chapter 4, verse 16. capítulo 4, verso 16. Jubilees 4:16. Jubileos 4, 16. Another one of these books Otro de estos libros that we've been told que se nos ha dicho is not scripture no es escritura, because it speaks of these very things. porque habla de estas mismas cosas. And I'll read that and I'll give you a break. You Y lo can leeré y usted puede tomarse un descanso just translate. y puede traducir. In the 11th Jubilee, Yared took to himself a wife and her name was Bracha. En el 11º jubileo, Yared se tomó una esposa y su nombre era Braca, And the daughter of Rasuel, la hija de Rasuel, a daughter of the sister of his father, la hija de la fraterna de su aba. in the 4th week of this Jubilee. En la cuarta semana de este jubileo, She bore for him a son in the 5th week, ella le engendró a él un hijo en la quinta semana in the 4th year of this Jubilee. del cuarto año de este jubileo. And he called his name Y le llamó su nombre Enoch. Enoch. He was the first one from among the children of men Él fue el primero de entre los hijos de los hombres that are born on the earth que son nacidos aquí en la tierra
to learn writing, para aprender escritura, knowledge, conocimiento and wisdom. y sabiduría. And now we're going to find out what kind of knowledge and wisdom Enoch was teaching before his translation. Y ya nos vamos a dar cuenta qué tipo de conocimiento y sabiduría fue la que aprendió Enoch antes de su traslado. Verse 18. Verso 18. Jubilees 4:18. Jubileos 4:18. He wrote the signs of heaven. Él escribió las señales del firmamento. Wrote Escribió a calendar. calendario. He wrote the signs of heaven Él escribió las señales del firmamento according to the order of their months de acuerdo a la orden de sus meses in a book, en un libro, that the sons of men might know que los hijos de los hombres pudieran saber the time of the year el tiempo del año according de acuerdo to their separate months. a sus meses separados. Notice the months are separate. Noten que los meses son separados. They're not chained. No están encadenados. You notice that. ¿Lo notaron? He was the first, verse 19, Verso 19. Él fue el primero to write a testimony. de escribir un testimonio And he testified to the children of men concerning the generations of the earth. y le testificó a los hijos de los hombres concerniendo las generaciones de la tierra. And explained the week of the Jubilees. Y les explicó la semana de los jubileos. He made known to them the days of the years. Les hizo saber los yamim, los días de los años. He arranged the months. Organizó los meses. He explained the Shabbat Explicó el Shabbat of the year del año, as we have made known to him. así como se lo hemos hecho saber a él. So first the Malachim Entonces primero los malachim taught Enoch. le enseñaron a Enoch. Then Enoch, after he taught men the times and the seasons and the days and the Chodashim and the months, was translated to rule over the Melachim. Y luego Enoch, después de enseñarle a los hombres acerca de los tiempos, los meses, los años, los Shabbats, fue trasladado a gobernar sobre los mensajeros del firmamento, los malachim. Because he had faithfully discharged his ministry Porque había con mucha lealtad descargado su ministerio on the earth. aquí en la tierra. Verse 20. Verso 20. Jubilees 4:20. Jubileos 4:20. And what was and what will be, he saw in a vision Y lo que era y lo que será, él vio en una visión. of the night in a dream, De la Laila en un sueño. as it will happen to the children of men. Or what will happen En cuanto a lo que le va a acontecer a los hijos de los hombres, to the children of men a los hijos de los hombres, in their generation en sus generaciones, until the day of judgment. hasta el yom del juicio. He saw and learned everything Él vio y aprendió todo and wrote it as a testimony and laid the testimony on the earth y lo escribió en un testimonio y puso el testimonio sobre la tierra, over all the children of men sobre todos los hijos de los hombres, for their generation. para sus generaciones. And in the 12th Jubilee, Y en el jubileo duodécimo, in the 7th week, en la séptima semana, Enoch took to himself a wife, Enoch se tomó a sí mismo una esposa and her name was Edna, y su nombre era Edna, the daughter of Daniel, la hija de Daniel, the daughter of the sister of his father. la hija de la fraterna de su abba. And in the 6th year, Y en el sexto in año, this week, en esta semana, she bore him a son ella le engendró un hijo and called his name y le llamó Metushelach. Metushelach, Metusela. Matusalem. Verse 22. Verso 22. Now listen to this. Y escuchen esto. And Enoch was with the angels of Yahweh Y Enoch estaba con los malachim, mensajeros de Yahweh, 6 years of this jubilee. 6 años de este jubileo. And they showed him all the things on earth and in heaven, Y le enseñaron todas las cosas de la tierra y en el firmamento. the rule of the sun, La gobernación del Shemesh, and sol. he wrote all these things down. Y él escribió todas estas cosas. Stop. Para ahí. So before he was translated to heaven, Entonces, antes de ser trasladado al firmamento, he spent 6 years él pasó 6 años in heaven en el to firmamento receive the times, the seasons, the months, the years. para recibir los tiempos, las estaciones, los meses, los años. And that's what he taught men Y eso es lo que él les enseñó a los hombres before he went up antes de ascender permanently. permanentemente. So where are you going to get your calendar from now on? Entonces, ¿de dónde usted va a sacar su calendario de hoy en The adelante? basic
guidelines La guía básica, have to come from Enoch. las guías básicas tienen que venir de Enoch. Until Yeshua returns, you may have different variations. Hasta que regrese Yeshua, quizás usted tenga variaciones diferentes, But the basis pero las bases was given to Enoch se le fueron dadas a Enoch during the 6 years durante los 6 años he spent with the que él Malachim. pasó con los Malachim. And then in the sabbatical year, Y luego en el año shabático, he returned él to regresó set men free a poder desencadenar a los hombres through his teaching. a través de su And then enseñanza. eventually he went back up. Y luego con el tiempo, él volvió a ascender. He also testified to the watchmen, Igual, él les testificó a los vigilantes, the angels or the demons that sinned with the daughters of men, los ángeles o los demonios que pecaron con las hijas de los hombres, so that or because they were defiled. y a causa de eso fueron contaminados. So Enoch testified Así que Enoch testificó against them all. en contra de todos ellos. He was removed from the midst of the children of men, Fue quitado de entre en medio de los hijos de los hombres and we conducted him into the Garden of Eden. y lo conducimos adentro del huerto del Edén. That's the heavenly Garden of Eden, Ese es el huerto del Edén firmamental, not the earthly. no el terrenal. Or they say in Judaism, Gan Eden. O como dicen en el judaísmo, Gan For Eden, greatness, para grandeza, honor. para estima. Today, most religious or organized religion Hoy la mayor parte de la religión organizada gives him no honor no le da nada de estima and does not consider him great. y no lo considera grande. It says, we conducted him into the Garden of Eden, or the heavenly Gan Eden. Dice, lo conducimos, lo guiamos al huerto del How? Edén firmamental. By ¿Cómo? the horse. Por el caballo. We read about that in Sefer Yashar. Leímos acerca de ello en el libro de Yashar. For greatness and honor. Porque la grandeza y la estima. And behold, he was engaged in writing down the judgments Y por lo tanto estaba ocupado escribiendo los juicios and eternal y condemnation la condenación perpetua and the wickedness of the sons de la maldad de los of the hijos, children of men. de los hijos de los hombres. That writing Esa escritura is today called the Book of Enoch. hoy se llama el libro de Enoch. Okay, it's insane Es loco to believe that creer he never wrote que anything. él nunca escribió nada. And on this account, Y en este recuento, Yahweh brought the deluge or the flood y a causa de esto, perdón, Yahuwah trajo el diluvio over the whole land of Eden, that's the Middle East. sobre toda la Aretz de Eden, y ese es todo el Medio Oriente. And he was set as a sign Y fue puesto como señal that he should testify over the sons of the children of men que él testificara sobre los hijos de los hombres and declare their y deeds que declarara sus obras until the day of judgment. hasta el yom del juicio. So one of the reasons the devil has tried to eliminate Enoch's ministry Entonces, una de las razones por la cual Hasatán ha intentado eliminar el ministerio de Enoch is because he exposes Satan es a causa de que él expone a ese punto a punto tan and his plan y su plan to invade and to intermingle para invadir y revolver, with the seed of men. mezclar con la simiente del hombre. So he has gone overboard Entonces se ha pasado to discredit para descreditar Enoch, a Enoch. because Enoch has exposed Satan, Porque Enoch ha expuesto a ese punto a punto tan. took his place Él tomó su lugar as the ruler of the Melachim, como el líder de los the Malachim, sons of Elohim, los hijos de and Elohim. therefore Satan has done everything he possibly could Y por lo tanto, ese punto a punto tan ha hecho todo lo que él ha podido to expose, para exponer, to cover para cubrir, perdón, Enoch's ministry el ministerio de Enoch, so that his sins para que sus pecados would be mere speculation fueran sola especulaciones, with no second witness sin segundo testigo, outside of the Torah. fuera de Torah. And in Jubilees 4:26 it says this, Y en Jubileos 4:26 dice así: and Enoch offered a burnt offering Y Enoch ofreció una ofrenda encendida on the west side of the sanctuary, al occidente del lugar apartado, santuario, which was pleasing before Yahweh, de la casa de Yahweh, cual complacía a Yahweh, on the hill of the south. sobre la ladera del sur. For there could be the southern part of the heavens, could be the southern part of the earth, we don't know. Pudo haber sido la parte del sur de los firmamentos, de la tierra, no sabemos. For there are 4 places
to Yahuwah Porque hay 4 lugares a Yahweh on earth en la tierra that are kadosh. que son Kadosh. The Garden of Eden, El jardín del Edén, the hill on the east of it, la ladera a su oriente, the hill which you are on this day, Moses, which is Mount Sinai, la ladera en la que te encuentras hoy, Moshe, que es el monte Sinaí, and Mount Zion, y monte Zion, which will be sanctified in the new creation la cual será purificada en la nueva creación for a sanctification para apartación of the earth. de la Aretz. And so we see that Enoch was pleasing to Yahweh, Y por lo tanto vemos que Enoch that he complacía a had, that he Yahweh, had spent 6 years que él había pasado 6 años in heaven en el before he firmamento came back to men antes de regresar a los to hombres teach them the wisdom. para enseñarles la sabiduría. We just read it. Y la acabamos de leer. What wisdom? ¿Qué es sabiduría? Wisdom concerning what? La sabiduría con respecto a qué? Years, Los años, days, los yamim días, months, los meses and Shabbat. y los shabbats. There it is. Ahí está. He has that wisdom. Él tiene esa That sabiduría. wisdom Esa sabiduría has been recorded ha sido grabada in Sefer en el libro Enoch. de Enoch. It says in Sefer Yashar Dice en el Sefer, libro de that Yashar, Enoch wrote. que Enoch escribió. It says in Sefer Y Hayovelim dice allí en el libro de Yobelim, that Enoch de wrote. los jubileos, que Enoch escribía. It says in Sefer Enoch Dice en el libro de Enoch that Enoch que Enoch wrote. escribió. We have 3 witnesses Enoch was a writer. that he Tenemos was, 3 that he was a testigos writer. que él era un escritor. What did he write? ¿Qué escribió? Where are his ¿En writings? dónde están sus escritos? Whose report will you believe? El reporte de quién va usted a creer. That his works were preserved Que sus obras fueron preservadas by the Ruach por HaKodesh, Ruach the HaKadosh, same Ruach HaKadosh mismo Ruach that HaKadosh, sent the que caballo envió al horse blanco blanco a la tierra to take him a la tierra a llevárselo to the Shamayim, al Shammai, to his home. a su casa. Yeshua said, in my Father's house are many abiding places. Yeshua dijo, en la casa de mi Abba hay muchas moradas. Where does Enoch live? ¿En dónde vive Enoch? In a co-op, En un Koa, in a moshav. en un Moshav. But he was one of the first Pero él era uno de los primeros to occupy de ocupar one of the mansions una de las mansiones in the Father's house. en la casa del Abba. The only reason he was sent back to earth La única razón por la cual él fue enviado de nuevo a was la to teach Aretz men and women es para enseñarle a los hombres y the mujeres years, los años the months, los meses separated, the separados. 364-day year. Any year that is not 364-day is in the dumps. It is not biblical. El año de 364 yamim, y cualquier año que no tenga 64 yamim está en la basura, no es escritural. The lunar year is 354 days. Rabino, el año lunar son 354 yamim. According to Enoch, De acuerdo a Enoch, what should we do with any year ¿qué debemos de hacer con cualquier año that is not 364? que no tenga 364 yamim? Out. Fuera. No wonder we've been confused. Sin duda que hemos estado confundidos. And we're still arguing. Y seguimos discutiendo. Who wrote the book? ¿Quién escribe el libro? Where are the ¿En manuscripts? dónde están los manuscritos? Are they reliable? ¿Son confiables? Now remember, Acuérdense, the Brit Hadashah Brit Hadashah refers to the writings of Enoch se refiere a los escritos de Enoch directly directamente 10 times. 10 veces. Direct quotes Citas directas, as they entered Enoch. así como entraban a Enoch. But if we talk about terminology, if we include terminology, Pero si hablamos de lenguaje, de frases y dichos, there are over 100 hay más de 100 references referencias directly taken. directamente llevadas, Terminology tomadas directamente from Sefer Enoch. del libro de Enoch. And so, brothers and sisters, Y por lo tanto, fraternos y fraternas, Enoch Enoch will give us the basis nos dará las bases that we need que necesitamos to keep para mantener the appointed time. los tiempos apuntados. Granted, Dado this Yahuwah has determined que Yahweh ha that decidido all que calendars todos los calendarios must be wrong tienen que ser equivocados for a reason por una razón and for a y season. por una I temporada. will teach on that Y yo enseñaré con respecto a ello during the Moadim. durante los Moadim. But the closest we're going to come Pero lo más cerca que nos vamos a aproximar is the guidelines es a las guías of Enoch.
de Enoch. Ignore the guidelines of Enoch, Si ignoramos los guías de Enoch, and we're right back regresamos de nuevo to this one's calendar, al calendario de that one's al calendar, calendario de aquel, this website, a esta página web, this webcam, a esta webcam, this website. esta website. You're playing spiritual tiddlywinks. Están Hopscotch. Están jugando jueguitos Box 1, box 2, escriturales. and then you're going to keep jumping into a different box when you have a new light bulb that goes off. Caja 1, caja 2 y brincándose de diferentes cajas hasta que se prenda el foco. Light bulb. I say light bulb. Foco. Really? What's your language? Is that how you say light bulb? Really? Yes. Wow, I thought it would be like luz bulba or something. We could say that. Luz bulba. Luz bulba. Anyway, so you don't want to have a loose bulba Entonces no anymore. quieres tener un foco aflojado Watch your más. language. We want to foca Enfocar. on the foca light bulb. I said foca on the. Queremos enfocarnos en el foco. No, I'm really strict. We got a focal on the foca. Is that light bulb? No. Stick to English, please, Rabbi. Or Hebrew, please. Where do It's we more find kosher. She's confusing the teacher. I'm all It's confused. not Babel. Huh? Anyway, I'm glad that I'm ending because I wasn't confused before. So anyway, what a blessing Que braca to go on this journey with you. ir en esta jornada con ustedes. And it's going to be a wonderful, wonderful time of learning, Y va a ser un tiempo maravilloso, maravilloso de aprendizaje transition. y transición. But let me remind you Pero déjenme recordarles that Déjenme recordarles next Roman Saturday que el próximo sábado romano will be the equinox, será el equinoccio, the Tekufah Hashanah, la Tekufah Hashanah, el Tekufah Hashanah, The que es day- el cambio the day of equal night and day, de año, que es el yom de tiempo igual para luz y para oscuridad, over the Temple Mount sobre el monte del templo in Yerushalayim. en Jerusalén. So when you gather with us next Saturday, next Shabbat, Entonces cuando se vuelvan ustedes a unir con nosotros el próximo Shabbat, by TV and radio, a través de televisión y we will radio, be celebrating the last day estarán celebrando con nosotros el último yom of this Enochian year. de este año de Enoch. The very next day, Y el próximo yom, Romano Domingo, el domingo romano, we will be celebrating the new year estaremos celebrando el año nuevo and the feast of Noah y la fiesta de Noé and the Rosh Chodesh, y Rosh Hodashim, the head of all the months, la cabeza de todos los and the meses official new year. y el año nuevo oficial. And so once we go off the air next Sunday, which will be Aviv, Y una vez que The New nos Year. vayamos del aire, el próximo domingo, que será el Aviv, el primero de Aviv al año nuevo, here at Goshen Betzafon, aquí en Goshen Batzafon, we're going to have a New Year's party. tendremos una fiesta de año We're nuevo. going to celebrate the feast of Noah, Vamos a celebrar la fiesta de Noé, New Year, el año nuevo. and we hope that we'll have our friends here with us from Pennsylvania. Y esperamos tener a nuestros amigos aquí con nosotros de Pensilvania. Remember the word that I gave during prophecy? Y acuérdense de la palabra que di durante la profecía. Move, Muévanse or I'll move you out. o los moveré. And that's for someone or a whole bunch of someone. Y eso es para alguien o para un montón de alguien. Again, we want to thank you Y una vez más, les quiero dar toda for la being with us for these 4.5 hours. por estar con nosotros por estas 4 shaot y media. It's been a great blessing Ha sido una gran braga having you here with us in our sanctuary tenerlos aquí con nosotros en nuestro lugar and apartado allowing us to come into your home. y permitirnos a nosotros entrar a sus It is casas. Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah.